entendemos y es mejor decir no entiendo a que te expliquen. O sea, entonces, ya, esto se refiere, no sé, le hemos preguntado y dices, eh, tu mamá pone el dinero, inversiones se trata de invertir. Tu mamá pone la inversión en tus manos y tú tienes que ir a la universidad, vas en transporte público y en qué momento se concreta esa tarea de inversión. Y dice que es en el momento en el que se paga al taxista, ahí se concretó. Y es lo mismo. Hay que hablar con el cliente sobre las necesidades y la comprensión de tareas de inversiones es cuando se le paga a los albañiles, a la mano de obra, etcétera. Frases allá. Y también preguntaban que no entendía porque decía en el proceso constructivo hay que analizar por fases. Y en mi cabeza estaba en obra gruesa y obra fina, pero sí esa es, dice, fases, obras preliminares, obra fina, obra gruesa, instalaciones. Y no sé cómo es que el arqui no se ha burlado de esa pregunta. Seguramente nos está juzgando en su cabeza. Y dice, obtener información. Allá. Aquí le hemos explicado qué significa que no hemos logrado ir todo lo que ha mandado, que decía mapas semánticos. Y no hemos entendido bien, entonces teníamos que preguntarle. Y dice que ha explicado que las cuatro técnicas de investigación, fichas de observación, encuestas, entrevistas y revisión bibliográfica se van a concretar, o sea, todo eso es obtener información, eso hemos hecho en el segundo parcial. Y toda esa información va a ser concretada en resultados. Esos resultados hay que organizarlos primero no a detalle, sino por capítulos, y luego hay que clasificarlos a detalles, subramales de los capítulos. Y simplemente es eso, los semánticos. Yo no entiendo por qué estamos haciendo esto, supongo que es para que se explique bien y tiene que ser con palabras clave, o sea, porque nosotros nos guiemos, ¿no? Es un método de estudio, los mapas conceptuales, semánticos de cada capítulo. Por ejemplo, eh, estos son, ¿no? El cuadrado, el triángulo, el círculo, etcétera. Un capítulo va a ser el círculo, circunstancia general, y sus subramales van a ser circunstancia específica, digo, como factor económico, factor social, factor jurídico, factor político. Y el siguiente, la figura que sería el cuadrado, sería los factores de condicionamiento económico. Bueno, o sea, otro apartado, ¿no? Otro nivel. Pero aquí me he confundido porque dice que tiene que ser incluso estos que les estoy diciendo, de lo general a lo particular, que es el método deductivo, que es el que nos recomienda hacer. Dice, los resultados organizar fundamentado de las interpretaciones. Todas las respuestas, digamos, tomamos como ejemplo la entrevista o la encuesta. Las respuestas no nos sirven. Lo que nos sirve es la interpretación que nosotros les vamos a dar a eso. Y eso se concreta en una tabla de, de resumen de las interpretaciones que le damos. Y eso que vamos a ordenar, esto va a servir para el capítulo tal, esto para el tal, esto para el tal. Y eso tiene que ser físico. O sea, no nos importa cuál era la pregunta, sino las interpretaciones. Luego ordenan y clasifican de los cuatro niveles. O sea, de la entrevista, ¿no? Después de de las fichas de observación, de la revisión, de todo, hay que organizar y clasificar. Dice, digamos, artículo. Resultado, ya, eso es. Entonces, lo general es organizar por capítulos y lo particular es clasificar detalladamente en subtítulos. Y para eso son los mapas semánticos y de tarea nosotros tenemos que para el martes vamos a tener ya nuestros mapas semánticos. Y aquí no entiendo por qué he hecho esto. Capítulo 1 dice, no sé por qué he escrito eso. Y estas son las preguntas que hemos hecho. En el nivel 6 proceso constructivo, y esto es. Ah, ya, eso es lo que preguntó.
Ya, la congregación de tarea de inversiones significa cuánto se paga. Luego dice, esta es la pregunta que no entendí, dice, en el nivel uno el inciso parámetro técnico económico se refiere al costo que tuvo la construcción. Parámetro técnico económico, no, se refiere a un costo promedio del mercado. Y bueno, todo esto vamos a analizarlo y ya. Ahora, la anterior vez hemos avanzado esto, que dice, ha ido a preguntar varias cosas. Ya. Em, a ver, vamos a analizar todo. Es que es demasiado. Dice, dice, programa, cantidad de usuarios, revisión, comparar el programa y comparar con el uso, cuadros, documentación, datos, redactar, un solo índice y ubicar dónde corresponde. Allá hay que usar un solo índice y ubicar dónde corresponde. Formación de recursos humanos, ver informe, para ver el gasto, modelo económico IDH, desarrollar más del ámbito económico, universidad en cifras. Ah, ok. Los cuadros o fotos tienen que ser legibles, tienen que verse. Evaluación propia inicio de materia, fuentes de info, academia. Vale. Ah, ya, eso es lo que yo le pregunté la anterior vez del factor económico. Y ahorita no he hablado nada del factor económico. Y básicamente lo que me acuerdo que nos dijo era que, de hecho eso más no, vamos a ver. Esta era la anterior clase que le he presentado factores de condicionamiento general y factores, su subramal de eso es económico, social, político, jurídico e ideológico. En mi caso era el factor económico. Y todo esto se refería a qué circunstancias influyen para la decisión del edificio construido. Entonces, el factor económico yo creí que se refería a cuánta plata tenían, en qué empezaron a gastarlo, cómo invirtieron en la obra, cuánta cantidad, etcétera. Pero él dijo que se refiere al contexto mucho más allá, al político. ¿Qué gobierno estaba ahí? ¿Qué valores tenía para ver en qué invertía? Es decir, eso alegó para ver en qué cuánta plata tenían ellos y eso alegó en decisiones. Por ejemplo, digamos, si no tenían plata no podían hacer diseños grandes, enormes. Simplemente hacían fachadas simples, lo más simple, ladrillo, modulación, como la revolución industrial. Aquí está, dice, tercer nivel. El tercer nivel es de la articulación. Y le ha preguntado algo y le ha respondido, programa, hiciste cuántos hay tipos de usuarios. Eso es en el tercer nivel. ¿Cuántos usuarios? Cuadrasíntesis, comparas. Dos, el clima. Ya, aquí yo me equivoqué porque estaba diciendo el contexto. Quería poner, o sea, qué factores climáticos han influenciado en el diseño. Y pues estaba ahí en un clima tantos, de temperatura tantos, y dice que no, que tiene que jerarquizarse lo más importante. 3 páginas del clima no son lo más importante. Dice referencia bibliográfica. Ya. Y hay que usar todo lo que hemos investigado, si no lo solo nos sirve. Todo, absolutamente todo tiene que ser respaldado. Tenemos que mostrar gráficos y todo eso. Referencias bibliográficas y documentales y todo se transforma todo. Se usa en las dos, priorizando. Aquí le hemos preguntado en las fichas de observación, porque nos ha dicho que la clasifiquemos, qué pasa si nos sirve para más de un nivel. Y nos ha dicho que se usa en los dos, no sé cómo, pero se prioriza el más importante. Dice, el apartado, solo un índice, por ejemplo, código funcional, el más importante, jerarquía, contribución de desarrollo de recursos humanos. 2008, ¿cuánto? Ya, hay que estudiar, en nuestro caso, nuestro edificio se ha construido el 2005-2008.
y hay que buscar eh, cuánto, en qué se ha gastado, en qué han gastado y cuánto tenían, cómo era la economía en ese tiempo. Y en ese tiempo, Cochabamba, Bolivia, en 2006 estaba la gobernación de Evo Morales y que nos dijo que estaban haciendo la universidad pública. Y decía que normalmente en las sociedades más evolucionadas no hay universidades públicas y que esa es la razón del decrecimiento de la economía, pero eso dice, y que hay que investigar eso, cómo era la economía en ese tiempo y el IDH, etcétera, cuánto lo pusieron a la obra. Poner dibujo y explicar texto solo lo más importante. Esto se refiere a que yo le he mostrado un cuadro donde estaba emplazado porque decía medio geográfico y yo dije voy a emplazar aquí este cuadro y el problema es que no quería que sea muy grande, pero lo hice muy chiquito y no se vio. Así que no importa, o sea, estaba digamos aquí el gráfico y el texto. Y su solución ha dicho que vamos al gráfico grande que se vea. El texto simplemente explicamos, no necesitamos todo, no necesitamos cuáles son los edificios circundantes, sino los más importantes, o lo más importante que te sirva para explicar ese punto. Y para citar las imágenes, como siempre en formato APA, tenemos que poner elaboración propia, equipo tal, PATSH, que significa pensamiento y arquitectura temporánea, bueno, de ciencias del hábitat, 2026, el año. Y yo no le quería poner porque es una foto tomada por mí, no es que ese cuadro lo hice yo, sino que lo hizo la U, pero dijo que igualmente lo hagamos así. Y dice 4 páginas del clima y una de economía, no, lo más importante. ¿Quién? Ah, ya. Y aquí dijo que en la parte del factor económico hay una parte que menciona la población. Y aquí se refiere a que tenemos que investigar qué tipo de personas vienen a la U. En el texto estaba diciendo que teníamos que ver las clases sociales o la población y no sabía que había que poner si vienen de Cochabamba, de Valle Alto. Y esto cómo se averigua, pues por la matrícula yo diría, no creo porque sería mediante encuestas, de dónde vienes así. Y si satisface esa necesidad, dice cuadros que se lea y se entienda, sea grande, universidad en cifras por año. Mira, todos los datos tienen que ser de ese año, no puede ser de 2013. Yo le dije que no encontré de ese año, pero me dijo que no, tiene que ser de ese año sí o sí. Elaborar un cuadro del importante crecimiento de la carrera. Allá. Lo que tenemos que demostrar es que las personas de ese tiempo no pensaron, no proyectaron que iba a crecer más y tenemos que respaldarlo, no podemos decir así nomás. Revisar el modo de producción, no se refiere, ya. El modo de producción, yo lo he usado erróneamente en el texto. Eh, es una palabra que viene de Karl Marx, que, que dijo que no se refería a eso. Y al parecer yo lo usé mal y tengo que investigar el correcto significado. Ordenar de dónde ha sacado ficha blanca allá. Quiere en físico que ordenemos por niveles las fichas, no por autor ni nada, por niveles, para qué nivel te sirve, de dónde sacas esa información y tú saques la ficha y le demuestras de aquí. Y que esto no entiendo para nada entiendo, porque en formato APA se cita primeramente por abecedario, ¿no? ABC, Cárdenas y Segre. Y cuando le presentamos eso, no nos dijo que está bien, nos dijo que tiene que ser al revés, Segre y Cárdenas, no tengo idea de por qué, pero así es. Bien, aquí es, como le dije, de la población, aquí es la imagen que está demasiado pequeña, esto no se veía, PTCHA, que es lo que hay que hacer. Y yo le puse fuente del letrero de tal cosa, pero me dijo que está mal. Y ya, ahora vamos a ver esto, son los apuntes de otra persona. El nivel 6 entonces se trata de verificar si las instalaciones son correctas. Ok.
Ok, entonces hasta ahí quedamos, yo creo. Espera.